Perfecto, muchísimas gracias ahí por ahí, Ernesto, Gerardo, Milton, Carmen, gracias por estar ya por acá. Darío, gracias por tener tu cámara prendida. También por acá Manuel, solamente me falta Eliezer. Javid, vayan entonces prendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias ahí, Javid, ya la estás prendiendo. Qué bueno que ya estamos por acá convenientemente. Entonces, pues vamos a comenzar porque esto es de darle con demasiado, con demasiado. Entonces, a ver. Primeramente, vámonos a revisar lo que es el Classroom, porque pues ahí justo tenemos entonces que estar pendiente de todo lo que esto involucra. En ese sentido, pues la próxima actividad que necesitamos analizar, pues es la de, ¿cuál nos toca, oigan? La 4, ¿no? ¿O cuál? ¿Quién me dice? ¿Cuál actividad nos toca? Oye, que hoy estamos a 4. Muy bien, pues entonces acá, miren, aquí hay una situación. Estamos viendo que la fecha de entregar se entregaba el día de ayer, la actividad en cuanto a la implementación y evaluación. La verdad es de que es importante que tengamos cuidado con estas situaciones, ya saben, pero pues convenientemente por aquí ya veo que de alguna manera pues está aclarando esto. Hay dos personas que ya la entregaron, pero pues sabemos que todavía por ahí hay personas que no la han entregado. Sin embargo, déjenme hablarlo esto con servicios escolares. Ahorita le voy a mandar mensajito para ver si existe la posibilidad de aumentar la fecha en ese sentido, porque pues teníamos que dar la explicación de la entrega, porque esta no la habíamos dado y luego pudiera llegar a haber ciertas dudas. Pero este, em, ¿qué onda con las fechas de más o menos de lo que tienen que estar entregando ahora para el taller? ¿Cuándo tienen programado más o menos? ¿Ya tienen una idea de más o menos cuándo aplicarían el taller? A ver, por ahí Eliezer, a ver, abre tu micrófono, cuéntame tantito, ¿tú cómo vas con esa entrega de esa aplicación de taller? Dime. Buenas noches, profesor. No, pues yo la puedo hacer, pues, cuando sea, pues digo, yo trabajo en un centro de rehabilitación. Tengo disposición, pues, las 24/7. Ok. Pues miren, déjenme checar entonces bien cómo vamos a estar con eso de los tiempos, porque sí es importante, porque ustedes tendrían que estar checando esa actividad en esta semana, porque también la actividad número 5, el informe final, se está teniendo aquí ya la fecha del 9, o sea, quiere decir que sería el próximo 9, el próximo lunes. Entonces tendrían que estar aplicando en estos días, ya sea miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, miren, déjenme, ahorita veo, de una vez le voy a mandar mensaje a servicios escolares para ver qué onda con las fechas, vemos cómo nos podemos acomodar y por lo pronto déjenme explico bien cómo se debe de hacer la actividad número 4 para que también tengan cuidado en el momento en el que van a aplicar sus talleres, porque cuando aplican los talleres también es importante checar aquí los documentos que están propiamente para poder llegar a llenarlos correctamente y además a prevenir el hecho de que deben también ahí estar haciendo las impresiones necesarias para poder aplicar ciertas evaluaciones. Entonces, vámonos a ver de lleno lo que tenemos que hacer en la actividad número 4, que es ahí donde todavía necesitamos tener ahí cuidado. Nada más déjenme, le mando ahorita el mensajito a servicios escolares de una vez para ver si ahorita en el transcurso de la clase
nos puede dar respuesta. A ver, permítanme tantito. Muy bien, ya mandé mensaje a servicios escolares. Ahorita ya me va a estar entonces ahí aclarando la cuestión de las actividades. Pero pues bueno, aquí es importante retomar que esta actividad 4 pues es obviamente cuando tú ya estás entregando lo necesario respecto a lo que corresponde a tu taller como tal. Entonces, como tú ya vas a estar aplicando el taller como tal, necesitas tener cuidado de lo siguiente, porque miren, primeramente ustedes pues ya tienen estructurado ese taller, ya lo tienen entonces ahí ya bien previsto y ahora sí es importante que ustedes vayan a la institución con la que hicieron el acuerdo y apliquen el taller. Lo hagan convenientemente, aplicando entonces teniendo cuidado de lo que ya ustedes planearon, las actividades, su material y todo lo necesario que esto compete. Sin embargo, también es importante que sepan lo siguiente. Primero está este formato que es el de evidencias. Y entonces aquí lo que les está pidiendo es lo siguiente. El formato de evidencias se llama anexos documentales, evidencias fotográficas de la intervención realizada. Primeramente tienes que poner tu nombre completo, después la fecha de aplicación, ¿ok? Y en ese sentido, acá te está explicando, entonces aquí lo de las fotografías, el antes, el durante y además después viene el después. De cómo entonces acá, fíjate bien las fotografías que tienes que estar divisando, ¿no? Anexar aquí donde dice fotografías de planeación de intervención antes. Anexar las fotografías más relevantes respecto a la planeación previa de la intervención. Por ejemplo, fotografía del consejero organizando el proyecto, fotografías aplicadas en los tamizajes al grupo de muestra, fotografías evaluando las encuestas, los test y las fotografías del curso de capacitación previo a la planeación, etcétera. Recuerden que yo les estaba comentando que era importante que se tomaran foto de todo, desde que están como que escribiendo, pidieran ahí paro de que les ayudaran a estarse tomando foto en este tipo de circunstancias y viendo de qué manera ustedes pueden entonces estar evidenciando todo el proceso. También fotografías de elaboración del material previo a la aplicación del taller. Aquí está entonces anexar las fotografías más relevantes respecto al material elaborado previo a la intervención. Si es que entonces ustedes estuvieron haciendo a lo mejor ahí alguna presentación, tómense una foto ahí en la computadora o si están construyendo algún tipo de material, también es importante las fotografías. Luego, durante, anexar las fotografías más relevantes respecto al inicio de la intervención, por ejemplo, las fotografías frente al grupo, con los participantes, durante la exposición, que te veas interactuando, que te veas explicando, y es también importante que te estés tomando fotos en ese sentido. Y además, fotografías significativas en general durante la intervención después. Anexar fotografías más significativas respecto a las distintas
actividades durante la intervención y después de la intervención. Igual lo que pueden hacer es tomarse una foto ahí cuando ya terminó la intervención. Si son mayores de edad, pues es importante que se puedan llegar a tomar una foto con todos. No hay mayor problema. Sin embargo, eviten un poco el hecho de estar tomándose fotos con menores de edad para que luego no haya susceptibilidades. Ya tenemos acá no hay mayor problema porque ya tenemos el consentimiento. Generalmente están ustedes también aplicando sus talleres en instituciones donde ustedes ya conocen, no hay tanto problema, pero tengan esta tendencia de que las fotos, si son menores de edad, eviten las caras. Si son mayores de edad, ya no hay problema. Ahí sí pueden fotografiar lo que pueda y hasta se pueden tomar una foto grupal y demás. Entonces, es aquí donde van a poner entonces las fotos. Fotografías de la planeación de la intervención, aquí la van poniendo. Fotografías del material elaborado previo a la intervención, pues también aquí lo van tomando. Y nada más es cuestión de que vayan ustedes organizando las fotos, que las vayan poniendo aquí sin ningún problema y listísimo. Es todo lo que se tiene que hacer. De hecho, acá te dan un ejemplo de esta situación. Veamos, creo que es este. Anexo, documentales, evidencias fotográficas. Y entonces aquí te están diciendo cómo es que aquí miren, por ejemplo, está la persona en la computadora planeando, haciendo el material. Por ahí a lo mejor si recibieron algún tipo de ayuda durante la presentación, le pueden tomar a lo mejor ahí también fotos al material, fotos a lo que hicieron, cuando estuvieron aplicando los tamizajes, que se vea, fíjense cómo aquí me gustan estas fotos porque de alguna manera aquí también esto es muy bueno, por ejemplo, cuando son personas de menores de edad, pueden tomar la foto, pero miren cómo aquí se ve, pueden hacerlo con que se vean de espaldas y no hay mayor problema porque no se ve la cara. Muy bien, Eliezer, tienes la mano levantada, ¿qué pasó? Profe, es que yo, por ejemplo, aunque sean mayores o menores de edad, yo no puedo permitir que salgan las caras, porque viene, o sea, en cada contrato viene el anonimato bien pronunciado. Ah, pues mira, en ese sentido, fíjate cómo las están tomando aquí. Aquí Sí, así nada está. más ten cuidado de que sean de espaldas, ¿no? Para que entonces no, que esté el anonimato completo. Entonces, en este sentido, sí, fíjate que sí es, qué bueno que lo comentas. Si ustedes tienen cuidado con ese aspecto, pues yo la verdad, independientemente de que sean personas adultas o no, a mí siempre me gusta como este aspecto, ¿no? Porque entonces ustedes pueden tomarse fotos haciendo el material sin ningún problema, pero cuando estás haciendo un taller, luego hasta para los mismos que están en el taller puede llegar a ser un poco incómodo. La verdad es de que yo les sugiero, es algo importante a tratar, que siempre lo hagan de esta manera, con fotos de espalda, porque a final de cuentas lo que importa es que ustedes también se vean dando la explicación. Acá, por ejemplo, esta última foto, pues sí, no están del todos de espalda, pero como están lejos, pues tampoco se alcanza a ver del todo las caras. Pero convenientemente pueden hacerlo siempre, siempre, siempre con con las caras de espalda y eso ayuda mucho. Igual también cuando están haciendo a lo mejor alguna dinámica de integración, cuando están ahí también tratando de dar una explicación, fíjense cómo todos están de espalda, lo cual puede entonces ayudar mucho a esta parte. Entonces, pues ahí lo tienen, así lo suben, aquí está el ejemplo y listísimo. Eso es todo lo que tienen que hacer con las evidencias. Esta actividad pues es más sencilla en ese sentido. Sin embargo, hay otras situaciones. Miren, acá está, a ver Humberto, levantaste la mano, ¿qué ocurre por ahí? Profe, buenas noches. Sí, profe, lo que pasa es que me di cuenta que hay como dos espacios que no se llenaron con las fotografías. No hay ningún problema, pues si no ha completo, tiene que ir todos los espacios llenados. Pues mira, yo te recomiendo que trates de poner todas las fotografías que tienes. Yo creo que todas las situaciones que estuvimos nosotros haciendo, bueno, que ustedes realmente estuvieron aplicando, pues la verdad es de que mientras más fotos, mejor. Y pues igual no dejes espacios vacíos, trata de llenarlos
con alguna, si es posible, pues con dos fotos ahí, aunque tú sean dos fotos diferentes donde estás trabajando en la computadora, pues digo, es más conveniente que haya más y que no haya menos. No pasa nada si realmente pues, sacaste entonces por ahí todas las fotos posibles y te sobró uno, pues digo, tampoco hay mayor problema, pero es conveniente como para echarle crema a tus tacos, que sea un trabajo así bien, bien, potencializado, pues trata de no dejar, este, lugares vacíos, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Entonces, pues bueno, ya tienen eso de las evidencias, pero miren, aquí hay un primer cuestionario que se llama Cuestionario de Conocimientos Obtenidos durante el Programa de Desarrollo de Estrategias para la Prevención y el Consumo de Drogas. Yo sé que ustedes, de alguna manera, cada uno de ustedes pues tiene su propio tema, su propio taller. Sin embargo, de manera general, al momento de que ustedes están tocando ciertos temas, pues digo, estamos hablando que están involucrados en cuanto a la prevención de drogas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay conceptos generales, hay conceptos, que sí o no se tienen que estar tocando en los talleres. Y acá es, por ejemplo, la primera pregunta, y esto ustedes también lo pueden leer, para que también cuando lo apliquen a las personas que están en el taller, pues sepan que es importante que ellos también tengan presente, porque independientemente de su tema, pues necesitan tocar estos términos que son generales. Por ejemplo, ¿qué crees que es una droga, no? Ustedes, independientemente del tema que estén hablando en su taller, traten de también mencionar, pues, la definición de lo que es una droga, porque este cuestionario es un cuestionario que van a aplicar a todos los participantes. En este caso, tienen que imprimir este cuestionario pues 10 veces, ¿verdad? Entonces, imprimes este cuestionario y tiene preguntas bien generales, bien lógicas. Aquí nada más la persona, al momento de contestarlo, pues tú le das en la copia, pone ahí entonces las respuestas que crea conveniente. Pone el nombre del participante, la fecha y aquí vienen las instrucciones, ¿no? Las instrucciones recuerden siempre que las personas las lean con ustedes, puede llegar a ser también una buena técnica. Y entonces, pues ya, esto se aplica cuando termina tu taller, ¿no? Hay que tener cuidado de que si tienes cierto tiempo pensado para el taller, pues es importante que también recuerdes que tienes que aplicar, son dos cuestionarios, este es el primero. Y entonces aquí viene, ¿qué crees que es una droga? Y ellos tienen que dar la respuesta. Después acá, ¿qué crees que es una adicción? Comienza con la utilización de una droga de vez en cuando sin que haya dependencia general. Se hace por curiosidad, diversión y por mantener un grupo de amigos. Abuso, uso, adicción, ¿no? Si se fijan, son términos muy comunes y que son importantes que, independientemente, lo vuelvo a comentar, de su taller, ustedes vayan metiendo estos términos en su exposición para que, pues, se tenga también esto, em, los participantes por enterados y no los agarren en curva. Y al momento de que den este cuestionario, pues es también un ejercicio que en todo taller es importante que tú te lleves estos datos, ¿no? Si te pusieron o no te pusieron atención, si entonces, de alguna manera hubo interés o no hubo interés. Es importante ir checando eso, ¿no? Que qué tanto ellos se quedaron con estos conceptos fundamentales. Y ustedes, lo vuelvo a comentar, es importante que lo lean para que lo vayan introduciendo también en su explicación, ¿no? ¿Qué es un uso, qué es un abuso, qué es una adicción? Que son términos que realmente ustedes pues tendrían que manejarlos con ya una facilidad pues enorme, que yo creo que es de esa manera, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo de consumo? ¿Cómo crees que puedas protegerte contra las drogas? ¿Qué podrías hacer si conoces algún caso de ti mismo o si conoces a alguien que ha consumido drogas comunes? Y listo. No hay mayor, por lo pronto, actividad más que lo apliques.
Y es evidente que entonces ya llevamos dos archivos que se tienen que entregar, ¿verdad? Un archivo, un PDF que tienes que subir, pues es el de tus fotos, ¿no? Ese es el primer archivo que me subes, el de las fotos. Y listo, lo subes y ya no hay mayor problema. Entonces, después de las fotos, tienes que subirme el primer cuestionario, que es el de conocimientos. Es evidente que en un solo PDF, si es posible, que yo te lo agradecería que sea de esa manera, subas las 10 copias aplicadas, ¿no? Tendrían que haber aquí en un PDF, pues 10 de esto, ¿no? 10 hojas, que son dos nada más. Entonces, si ya los tamizajes, imagínense cómo me los subieron y pudieron, pues entonces esto va a ser más sencillísimo, ¿no? Nada más es que en un solo PDF me suban, en este caso, pues las 10 aplicaciones mínimo que debe de haber. Y esto es en un solo PDF. Ya que aplicaste esto entonces del de conocimiento, ahora también tienes que imprimir 10 veces el cuestionario individual de ánimo de opinión y evaluación sobre la sesión o programación de prevención de consumo de drogas. Y aquí esto también son dos hojitas en donde la persona pues va a contestar qué le pareció tu taller. Y eso, pues también es importante que tú lo sepas, ¿no? Es importante que también lo tengan ahí, tanto tú como experiencia vivida, pero también de verdad este tipo de retroalimentaciones, pues nos ayudan para también saber qué hiciste bien, qué hiciste mal. Y aquí es importante, también no se lo tomen tan personal, porque la verdad es de que luego hay quienes ni lo contestan tan honestamente, hay quienes sí, pero no quiere decir que al 100% ellos te van a decir la verdad absoluta. Esto no te va a decir una verdad absoluta, pero sí te va a dar una tendencia, ¿no? Cuando realmente es un taller que pues no tuvo ni pies ni cabeza, pues es evidente que también en los comentarios todos van a estar guiados hacia hacia ciertas opiniones. Y sí es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pero sabemos que también es una posibilidad, porque luego también hay quienes pues se lo toman muy personal y se sienten mal en ese sentido, ni su esfuerzo, ni demás. Aquí también uno es honesto con uno mismo, también uno mismo se da cuenta si lo hice bien, si lo hice mal. La verdad es de que sus primeras experiencias también pues no sean tan exigentes con ustedes mismos, pero sean más bien reflexivos, porque luego también pues muchas veces los talleres, aunque puede llegar a pasar, ¿eh? Que tú hiciste la planeación, hiciste todo lo conveniente, pero luego hay ciertos contextos que son realmente bien difíciles y que realmente tú hiciste todo lo posible, pero estaban con una actitud que no era tampoco tan agradable. A lo mejor también el mismo centro en el que estás, tiene alguna situación, alguna problemática, el grupo también no se lleva muy bien. Entonces, digo, uno hace el esfuerzo, por supuesto, tú también haz todo lo que esté en tus manos, planea, prevé, échale todos los kilos y también, pues bueno, sabemos que hay cosas que no se pueden controlar del todo, ¿no? Pero es importante, pues bueno, saber la opinión. Y en ese sentido, recuerden, como opción pueden hacer que ellos lean las opciones, lean las indicaciones, pero pues es muy sencillo, ¿no? O sea, tú vas a leer la pregunta y la persona va a marcar si fue deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente. Entonces, el lugar del evento, y fíjense, ustedes también pueden leer esto como para ver también en lo que necesitan tener cuidado, ¿no? También es importante. El lugar del evento, fíjense, era adecuado y del espacio de actividades. Eso quiere decir que ustedes deben de estar atentos también entonces de, oye, si está chido o no está chido el lugar entonces en donde lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Ya hablé con la institución a donde voy a ir, ya me mostraron dónde va a ser, ya sé dónde va a ser. Si puedes prevenir eso, también es importante que lo tengas ahí con cuidado. El lugar se encuentra en óptimas condiciones de higiene.
también, ¿no? O sea, no dejes todo a la mera hora. ¿Qué tal que a la mera hora te dicen, no, pues allá mira en ese espacio, allá en ese patio? Y el patio pues no tiene las condiciones. Entonces, igual una barridita, igual prevenir ciertas situaciones es importante, ¿no? Entonces también no dejen todo ay, a ver qué pasa, ¿no? Y más porque también las personas pues van a opinar respecto a eso. Y esto pues se va como evidencia también a tu trabajo final. El lugar tenía señalaciones de seguridad y orientación. Bueno, pues ahí también es importante que las instituciones pues se hagan cargo de esta situación. Muchas veces entonces puedes dar una opinión. Oiga, fíjese que no hay a lo mejor ciertas señalamientos en el lugar. Sería importante, ¿no? Salida, entrada, evacuación. Yo creo que eso puede llegar a ayudar a la institución, ¿no? Como un comentario asertivo también. Y pues bueno, en esta pregunta sabemos que pues a lo mejor si no tenían y no hubo la manera de ponerlos, pues también no es una pregunta que del todo sea algo que puedas controlar, pero sí es importante que lo tengas consciente. El ambiente era tan agradable que permitió un buen desarrollo de actividades, ¿no? Es decir, tú vas a tener que estar al tanto del ambiente. En la logística del evento, ¿se apreciaba orden y organización? Ahí te van a estar evaluando qué tal tú te organizaste. Si se ve entonces una planeación previa o estuviste improvisando, también eso es importante. Los contenidos expuestos han cubierto tus expectativas. En la explicación, tengan cuidado de explicarlo de la forma más clara posible. Los temas que se han tratado han sido entendibles o nada aburridos. Entonces, traten de hacerlo dinámico. La duración de la sesión o sesiones ha sido la adecuada, no se me extiendan tanto. Las condiciones ambientales, aula, mobiliario, recursos utilizados han sido adecuadas, pues también pueden prevenir ese tipo de circunstancias, ahí tengan cuidado. Este, y las condiciones ambientales del aula y mobiliario, eso ya lo dije, consideras que ha adquirido nuevos conocimientos. Chéquenlo, por favor. Ahí lo van entonces contestando las personas. Prevengan. Y aquí dice, estimado participante, ya al final, en este espacio escribe los aspectos importantes para mejorar la calidad de este curso. Además, tus sugerencias, comentarios y agradecimientos. Entonces ahí también sería muy interesante, ya cuando los tengan, pues qué es lo que les pusieron, ¿no? También es importante saber la opinión de la gente a la cual acudió a tu taller, ¿ok? Este, es evidente que aquí también me tienen que entregar un PDF, un solo PDF con las 10 copias de cada participante, ¿sale? Entonces ya llevamos tres. A ver, Ana Michelle, abre tu micrófono, porfa, Ana. ¿Sí me escuchas, Ana? Ana. Creo que no me escucha. A ver, Darío, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, profe. Ok, a ver, Darío, haz paro y dime, ¿qué es lo que se tendría que entregar hasta el momento? De lo que he estado explicando? ¿Qué se tiene que entregar? Primero, Eh, sí, dígame. primero, ¿qué es lo que tienes que entregar? Primero, tenemos que entregar lo que viene siendo la implementación y evaluación del No, 4. pero el primer archivo que me deben de mandar, el primero que expliqué, ¿cuál es? Es el cuestionario, No, ¿no? A ver. no te preocupes, mira, No, para aquí. de hecho aquí estoy siguiendo, aquí lo tengo a un lado abierto y estoy aquí viendo, porque no lo encontraba, profesor, pero sí ya lo encontré. Pero Mire, no te preocupes, esto es para ir cerrando filas, mira, y todos también pongan atención acá para reiterar, ¿no? la Este, evidencia, profe. las evidencias, Sí, sí, exacto. es cierto. Sí, porque Estas también evidencias es donde ustedes van a hacer todo lo posible por entregar sus fotografías aquí. Ya le decía yo a tus compañeros, traten de no dejar vacíos.
échense ahí todo la selfie que se pueda para que entonces no me dejen lugares vacíos. Si llegara a pasar, no pasa nada, pero échenle crema a los tacos. Realmente aquí, miren, hay material, hay foto, ahí llénenlo. Y también estábamos comentando que traten de que no salgan caras. Lo más importante es que aquí, como esta parte de acá, como se ve, traten de sacar foto y que las personas se vean de espalda para no meternos en ninguna complicación después, más adelante, ¿no? Entonces, háganlo de esa forma. Después, a ver, Patricia, abre tu micrófono, porfis. Después de enviar las evidencias, ahí me avientas entonces el archivo. La opinión, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el otro, ahora el PDF que debes de tener bien organizadito, bien hecho? Después es el cuestionario de conocimientos sobre lo de las drogas. Perfecto, es este. Recuerden entonces que ustedes tendrían mínimamente que estarlo imprimiendo 10 veces Entonces, para ujú. que los 10 participantes se lo contesten. Y también aquí les decía, Pati, que lo tienen que leer porque ¿qué? Porque a veces no les queda claro la pregunta a los participantes. Ajá, leer las instrucciones con ellos. Ujú. Pero si entonces esto se aplica al final, entonces también es importante que ustedes lo lean para que cuando estén exponiendo, independientemente de su tema, hablen de estos Sobre conceptos eso. que son Sí. fundamentales, ¿no? ¿Qué es una droga? ¿Qué es una adicción? ¿Qué es el uso, abuso y adicción? ¿No? Esos Ujú, pequeñitos detalles que son conceptos pues muy generales para que ujú. también en algún momento en su exposición lo nombren y luego no los agarren en curva y digan, ah, esto ni lo explicó, esto ni los vimos, ni nada. Entonces es importante que ustedes también lo lean. Y a ver ahí, Patti, entonces se entrega en un solo archivo, ¿verdad? ¿Cómo se debe Sí, de... dijo que mandáramos los 10 en un solo PDF y después es el cuestionario individual de opiniones y evaluación del grupo. También nos dijo que en un solo PDF. Ahí está, perfectísimo, mujer. Muy bien. Entonces ya lo saben, van tres archivos que deben de llenar. Estos dos, el de la opinión y el del cuestionario, pues son los más grandes porque mínimamente tiene que haber 10 juegos aquí, bien ordenaditos, como me lo han estado entregando. De verdad, miren, no lo tengo por qué decir, no lo tengo por qué decir, pero de verdad, admirable los trabajos que me han entregado. O sea, una organización. También no es fácil, o sea, de verdad, si yo me pusiera a hacerlo, todo lo que tienen que estar haciendo es un desgaste. Y la verdad es de que mis respetos, se los digo con toda honestidad, les agradezco mucho el esfuerzo que hasta el momento han hecho. Y buenas noticias, miren, ya me contestaron aquí, pues era evidente porque pues sí es importante también hablar de ello. El día de mañana, y aquí pónganme mucha atención, el día de mañana van a cambiar las fechas de entrega porque no habíamos nosotros tenido clase. Entonces, como yo no había explicado, no había explicado estas actividades, pues es evidente que muchos pues no sabían qué onda, ¿no? Entonces no aplicaron, entonces no se preocupen. Se supone que esta actividad, fíjense, la actividad 4 se tendría que haber entregado ayer, pues ¿cómo? ¿Verdad? Entonces mañana entren a su plataforma, por favor, para que vean las nuevas fechas, ¿ok? Si tienen duda en las nuevas fechas o no las han cambiado, mándenme mensajito ahí a WhatsApp y díganme, profe, oiga, no han cambiado las fechas y ya también estoy yo ahí asesorando esa situación. Sin embargo, pues no creo que nos las vayan a cambiar tampoco tanto tiempo. Entonces ustedes a la brevedad posible en esta semana o en la que sigue, necesitan ya estar aplicando el taller para que por favor también eso lo hagan a la brevedad. En esta semana nos vamos a volver a ver el jueves. Entonces el jueves les explico el reporte final, ¿ok? Pero por lo pronto, entonces ya, ahora sí, si pueden aplicar el taller mañana, miren, mañana mismo aplíquenlo. Si no, pues entonces en esta semanita o próximamente lo más rápido que puedan. Y chequen mañana las nuevas fechas, ¿sale?
Ya eso está más que entendido. Ahora, pues bueno, es evidencias, opinión, cuestionario. Y adivinen qué, a ver, eso es todo, ¿ok? Esos son nada más las tres cosas que tienen que entregar. Aquí esto es lo de las evidencias que vienen en PDF, pero pues ya ven que también se los están subiendo en Word para que puedan entonces ustedes modificar. Entonces, este de evidencias viene dos veces y luego viene este formato de ejemplo. Entonces, pues podría llegar a decirse que es sencillo. Ya ven como lo que yo creo que nos dolió la cabeza fue lo del tamizaje, ¿no? Es lo que más intenso se puso. Pero ahorita esta actividad, pues es nada más que me apliquen su taller y que suban entonces esos tres archivos, ¿ok? Reitero, las fotografías en un solo PDF, el cuestionario, los 10 aplicados mínimo en un solo PDF, las opiniones y evaluación en un solo PDF y ya la libramos, ¿ok? Mis bendiciones para su aplicación en el taller, ¿verdad? Primero Dios les va a ir muy bien. Aquí ya saben que también es bueno tener nervios para aquellos que no tienen tanta experiencia, es importante aventarte al ruedo, ¿no? Y además, la verdad es de que por mucho que digas, nah, yo ya tengo 20 años dando talleres, pues créeme que los nervios nunca desaparecen, siempre está ese nerviosito de, híjole, espero encontrar las palabras, no sé entonces cómo va a ser el grupo. Independientemente que sea un grupo que ya conoces, aún así también, o sea, da nervio. Y qué bueno que te dé ese nervio, porque esos nervios quieren decir, y esto escúchenlo muy bien, el que te pongas nervioso quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort. Y si estás saliendo de tu zona de confort, quiere decir que estás creciendo. Entonces, pues bienvenidos y benditos sean los nervios, porque quiere decir que estás haciendo algo que no estás acostumbrado y que estás creciendo en ese sentido. Entonces, pues bienvenidos sean, la verdad. Así que ahí lo tienen. Eso es su actividad número 4. A ver, Humberto, ¿qué pasó? Dime. Profe, del taller que usted está mencionando, es el que hicimos en la planeación. Sí, sí, sí. Este taller que tienen que aplicar, pues es evidente que debe de ser el de la planeación, ¿no? Pero aquí también hay una verdad. No se me frustren porque las planeaciones generalmente no se aplican al 100%, ¿no? O sea, de repente por los ánimos de los talleres, de las personas, por ciertas situaciones en el contexto, a lo mejor no aplicaste una actividad que venía en tu planeación por los tiempos, porque a lo mejor te llevaste un poquito más. Es evidente que no va a estar al 100%, pero sí, ustedes ya vieron ahí en la evaluación de opinión, te van a estar evaluando también qué tan organizado estabas. Entonces, en tu planeación ya pensaste en las actividades, que la verdad es de que vi planeaciones muy enteras, muy bien hechas, de verdad se los digo con sinceridad, creo yo que son muy buenos talleres que ya en la práctica tú también vas a ir viendo, híjole, esta actividad, pues parecía buena idea, pero como que no me gustó cómo me sentí. Y eso también es importante, o sea, que vivas en la actividad, veas si te funcionó o no, y ya la experiencia te va a ir dando pues esa formalidad de saber qué tipo de actividades, qué tipo de explicaciones son las que más ayudan. Y por lo pronto, yo vi muy convenientes sus planeaciones. Entonces nada más es cuestión de que traten de apegarse, por supuesto, lo más que puedan a la planeación, pero sin frustrarse en el sentido de que también ninguna planeación, ninguna, se aplica al 100% como estaba impresa, ¿no? Entonces, ahí nada más sí muestren ser profesionales y no improvisar, por favor, porque eso se ve terrible, 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 de no saber qué sigue, de no estar preparado. Eso habla mucho de ti y se ve muy mal. Entonces, ahí tengan esa situación prevista. Ok, profe, muchas gracias. De nada, muy bien, pues entonces con eso, ¿alguna duda respecto entonces acá
a lo que es la actividad 4, creo que está sencillo lo que se tiene que estar entregando, ¿verdad? Yo no puedo, sean mayores o menores de ser, eso ya lo comentamos. Traten recomendar las fotos, ¿no? Traten de que entonces se vean de espaldas. Maestro, no había aprendido la van porque estoy sin datos. Ya me apliqué en la planeación y ya la envié. Perfecto, por ahí, Sandra. Muy bien, bueno, pues entonces, si ya no hay más dudas de la actividad 4, nos vamos a la explicación teórica, que también es importante, pero vámonos a darnos 10 minutitos, por favor, porque yo vengo corriendo y necesito de verdad ahorita echarme un cafecito potente porque ya no puedo más. Entonces hagan paro y nos vemos ahorita, por favor. Vamos a darnos 10 minutitos. Entonces son 9, perdón, hoy no más, 9, 8:50. Regresamos entonces ahorita a las 9 en punto, por favor. A las 9:99, por ahí, regresamos, ¿ok? Váyanse por un cafecito, regresamos en unos momentos. A las 9 en punto, por favor. Mm. Perfecto. Bueno, pues entonces miren, también es muy importante estar entonces ya, de alguna manera con todas las pilas para poder llegar a aplicar este taller, pero también es importante nosotros tener como este aspecto teórico que nos hace de alguna manera reflexionar por qué los talleres son como nos están diciendo que sean. También hay todo un trasfondo, también hay una forma del por qué deben de tener ciertas actividades, por qué deben de ser como deben de ser. Fíjense que me llama la atención porque la educación de alguna manera es algo que no ha cambiado mucho respecto a cómo se gestionó la situación de las escuelas en general. ¿Y por qué tenemos que estar hablando de educación? Bueno, pues tenemos que hablar de educación, oigan, porque ustedes van a hacer una intervención educativa, ¿no? Entonces también necesitan de alguna manera conocer pedagógicamente lo que involucra una intervención educativa, porque van a instruir una temática, van a tener entonces ahí este, que funcionar como un orientador, como un tallerista, como un facilitador, y eso propiamente hace un maestro. Controla los espacios, crea escenarios para poder llegar pedagógicamente instruir, hacer reflexionar a sus alumnos. Y por eso es importante, pues, ver ciertos conceptos para ello que, pues, no se nos pueden quedar atrás, en esas circunstancias. Y por favor, por ahí, Darío, Sandra, prendan sus cámaras, por favor, porque eso es importantísimo, ya saben. Y quiero, a ver aquí, a ver quién. A ver, déjenme ver. A ver, Manuel, abre tu micrófono, por favor, caballero. ¿Cómo andas, Buenas Manuel? noches, Buenas noches. ¿De dónde eres, Manuel? A ver, dime. ¿cómo está, profesor? Bien, bien. Recuérdame de dónde ¿De eres. dónde soy? Ajá, ¿dónde vives? ¿De dónde te estás Soy aquí de conectando? Gómez Palacio. ¿Qué es Nos Gómez estamos Palacio? conectando de Gómez Palacio, Durango, Ah, de Durango, muy bien. No, centro del mundo. yo no conozco Durango, ¿eh? ¿Tú conoces Morelia? No, no, nomás el DF. Nomás el DF. No, pues ahorita acá en Morelia estamos intensos, ¿verdad? ¿Ya no han visto las noticias? ¿Cómo estamos ahorita acá de intensos hasta Sí, qué has escuchado? A ver, del, del presidente de Manso, de o Uruapan, todas es las, otro. todas las situaciones Ajá, complejas que sí, se de han los estado. limoneros y todo. Exacto. Luego que por qué tenemos mala fama Ajá, en Michoacán, ¿verdad? Ve nomás cómo andamos. Y sí, déjame sí, decirte que ahorita anda intenso eso. Pues fíjense nomás, o sea, quieran o no, es importante decirlo. Eh, es evidente que nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Nosotros no vamos
a solucionar estos problemas complejos, pero sí es importante recordar, y esto es trascendente, y también es importante que se pongan la camisa en ese sentido. Nosotros estamos ayudando, estamos dando nuestro granito de arena, estamos dando lo que está en nuestras manos, pues para hacer un México mejor, ¿no? Para hacer un lugar que esté más sano en esa situación, porque pues el crimen organizado muchas veces está relacionado al consumo de drogas. Entonces, el que tú estés dando lo que está en tus manos, creo que ese granito de arena y que esa trascendencia, pues ahí está, ¿no? Entonces, a ver, caballero Manuel, dime, recuérdame el profesor de secundaria. ¿Tú recuerdas tu secundaria? ¿Cuántos años tienes? Tengo 40, profesor. 40 años, añísimos, di. 40 años. Muy bien, Allí muy hicimos bien. luz. No, pues somos contemporáneos, entonces quiere decir que yo tengo 41, quiere decir que allá en el 99 andabas en secundaria, ¿no? Sí, sí, Y el nuevo milenio. A ver, recuérdame ahí, sí. regrésate a la secundaria. Recuérdame el peor maestro de secundaria que te haya tocado. No digas nombres para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero dime cómo era ese maestro así, el peor maestro que hayas tenido. A ver, dime, ¿qué les Bueno, hacía hacer era, o por qué? bueno, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Yo me acuerdo que era un profesor de inglés. Estaba en segundo de secundaria y todo el mundo le hacía bullying, todo el mundo le hacía bullying porque se vestía como eh, el Steve, el de Pistas de Blue. Y me acuerdo que una vez hasta lo hicimos llorar porque le lo dejamos dar la clase y no, no, nunca pudo desarrollar su clase, ¿verdad? Éramos demasiado irrespetuosos y hasta lo hicimos llorar y renunció. No, nomás tuvo unas cuantas semanas con nosotros y ya no estuvo en la escuela. El de las pistas de Blue. No puede ser. Es que es en serio, ¿eh? O sea, a los maestros de secundaria hay que darles un abrazo, oigan, hay que darles un abrazo, porque de verdad la secundaria, híjole, qué cansado es, ¿eh? La generación, dice Darío. Sí, no, bueno, y también, luego, digo, cuando no se tiene un control de grupo, es también complejo, ¿no? O sea, un profesor debe de tener esa firmeza de controlar las circunstancias, ¿no? Porque si no te comen a tal grado que miren, pobres de los que tengan un Manuel actualmente en las secundarias, ¿verdad? Porque Eh, carrilla todo lo que da. Entonces, pero a ver, pero entonces la importancia de la disciplina, ¿no? De cómo manejas la disciplina. Y un buen maestro que recuerdes, Manuel, uno que hayas dicho, me gustó, veía que había algo que pudiera llegar a admirar. También se vale decir, no, pues en la secundaria no tuve ninguno, ¿verdad? Pero a ver, dime. eh, yo creo que era un profesor de computación, de introducción a la computación y el profe, pues sí, explicaba muy bien, ¿verdad? Aparte, como que su apariencia, cómo se vestía, pues te hacía como que de seguirlo, ¿verdad? O sea, y sí explicaba muy bien las clases, o sea, sí se metía a fondo, cuando teníamos prácticas en las computadoras, nos explicaba individualmente, pues sí sabía, profe, sí hablaba de los temas como debía hablar. O sea, era claro por lo que entiendo de la forma en la que explicaba las clases. Sí, Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno cuando eres claro, cuando tienes también si tú tienes una buena planeación, las clases pues entonces pueden llegar a ser también más idóneas en ese sentido, ¿no? sí. Pues muchísimas gracias, caballero, por participar.
Fíjense que esto es importante. Recuerden todos en este momento sus profesores en la secundaria, porque es en la secundaria donde nosotros también somos alumnos difíciles y los sectores a los mejor en los cuales tú te puedes llegar a desenvolver en espacios en donde hay sectores vulnerables, pues también son difíciles y la adolescencia es difícil o los lugares o los centros de rehabilitación también son contextos difíciles. Acá es importante resaltar que la educación, pues bueno, el hecho de que ustedes vayan a hacer un taller también implica que van a tener, como les digo, una intervención educativa y pedagógicamente hablando hay que tener también ahí esa reflexión de cómo podría llegar a ser este una buena clase actualmente. Podemos recordar también buenos maestros, podemos también de alguna manera sentirnos influenciados, por supuesto, también es válido el hecho de sentirme influenciado de cómo entonces yo recuerdo que era un buen profesor y también actuar de esa manera pudiera llegar a ser. Pero aquí es importante ir retomando estos temas, como la nueva escuela mexicana, que es como esta nueva manera y la forma actual en la que todos los profesores en nuestro país necesitan estar actuando. Y nosotros de alguna manera necesitamos estar pues también conscientes de cómo es la nueva escuela mexicana, cómo los profesores. Acá el contemporáneo Manuel y yo, pues ya 1999 ya tiene sus añitos ahí, ¿verdad? Ya pasaron ciertos años, pero en la actualidad la educación también ha evolucionado y que miren, nos podemos meter a analizarlo en tintes políticos y también podemos llegar a decir que la forma en la que la educación pública actualmente con Morena y cómo ha llegado a influenciar el cómo los profesores ahora deben de trabajar, el tinte político sabemos que es complejo, pero créanme que desde mi punto de vista profesional, la nueva escuela mexicana, independientemente de las cuestiones políticas, ha tenido una revolución y ha tenido algo a mejorar. Y es en el sentido de que la nueva escuela mexicana apunta a que el profesor debe de callarse. Ya debe de callarse. El mejor profesor es aquel que se queda callado. ¿Por qué? Porque es imposible que un profesor esté hablando 2 horas en un taller, en una intervención con secundaria, sobre todo con adolescentes. Es imposible que un adolescente te ponga atención en 2 horas. Entonces, la escuela tradicional, la de hace 20 años, la de hace 40 años, pues le daba mucha importancia a la cátedra. ¿Qué es la cátedra? Pues cuando el maestro está explicando, lo que también es importante y que no va a desaparecer, porque tú en tu taller va a haber un momento en donde vas a estar exponiendo, donde vas a tener entonces tu proyección, vas a dar los conceptos básicos y vas a dar tu cátedra, pero no necesariamente quiere decir que estás, que entonces tienes ahí, las tienes que estar todo el taller hablando. Entonces debes de tener tu cuidado de que no te la pases hablando tu taller todo el tiempo. Por eso es importante en pensar en actividades. Y la nueva escuela mexicana va guiado a eso. Los profesores deben de dejar de hablar y deben de pensar en actividades que puedan llegar a aplicar con sus alumnos para que ellos tengan una reflexión. Y eso es lo que actualmente se necesita en la educación. Entonces, la nueva escuela mexicana nos habla de eso, miren. Por ahí entonces, Patti, ¿me ayudas a leer, por favor, lo que dice la diapositiva? Te lo agradezco muchísimo. Por lo pronto, Darío, ¿dónde andas? No veo ahí tu cámara, Darío. Por favor, enciendan las cámaras, ya saben. Ernesto, Gerardo, Milton, allá nomás veo la pared, pero ¿ustedes dónde andan? Bien, entonces, Patti, ayúdame a leer, Sí. porfa. Es un modelo educativo que busca transformar la educación en México. Se basa en valores de equidad, inclusión y justicia social. Enfatiza la formación integral del estudiante, promoviendo el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Busca la vinculación entre escuela y comunidad para fortalecer el aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana? Muchísimas gracias, Patti. La nueva escuela mexicana, toda esta reforma educativa que se ha dado y ahora los que nos dedicamos a la educación y sobre todo yo que también me dedico a la educación básica, pues ahora nos dicen, profesor, cállate ya, por favor.
Sí es importante que des tu cátedra, pero es importante también que hagas proyectos. Entonces, esos proyectos pueden llegar a ser proyectos que estén involucrados también hacia la comunidad y que puedan ayudar a la comunidad. ¿Por qué no pensar en acciones que puedan ellos también enfrentar esos proyectos y que puedan aprender con el hacer? El aprender con las actividades y no nada más con lo típico que es que el profesor esté hablando y que el profesor simplemente al final aplique un examen y listo. Darío, ¿me puedes ayudar a leer entonces lo que es el perfil del nuevo docente según la nueva escuela mexicana? Ahí los puntos importantes, porfa. El perfil del nuevo docente en la nueva escuela mexicana. El docente es un mediador del aprendizaje, no solo un transmisor de conocimientos. Debe tener habilidades socioemocionales, ser empático y reflexivo. Necesita una formación continua adaptándose a los cambios educativos. Se fomenta la colaboración entre maestros, estudiantes y familias. A ver ahí, Darío, ¿tú qué entiendes con esto de que el docente es un mediador del aprendizaje, no solo un transmisor de conocimientos? Bueno, pues principalmente yo creo que ahora en la actualidad, como lo viene comentando profesor, el docente es una clave muy importante en el aprendizaje del alumno, en el que no solamente es por ejemplo, decir que 2 más 2 es 4, sino verificar y mediar el aprendizaje mediante un proceso y que el alumno lo vaya entendiendo pues a una manera que le favorezca. Eso que me estás diciendo, convenientemente puede ser un ejemplo, miren. Yo les paso el chisme, una anécdota cuando estaba en la secundaria. Muchísimas gracias, caballero. Tenía una maestra en la secundaria, la peor maestra que se imaginen. Yo tenía una maestra de historia. ¿Saben lo que hacía la señora? Lo único que nos decía es, se la pasaba hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, se ponía a estar poniendo ahí sus líneas del tiempo en el pizarrón y no le parabas la boca. Toda la hora se la pasaba hablando. Y luego lo que, único que hacía es que al final tenías que hacer un resumen de lo que entonces ella estaba diciendo, ¿no? Tenías que estar ahí al tanto de qué tema venía en el libro, lo que estaba explicando, no te daba la oportunidad de participar, solamente tenías que estarla escuchando. Me acuerdo tanto porque entonces al momento de que daba las calificaciones dependía de cuántas firmas tenías tú. Y entonces al término de la clase ya corrías a que te firmara y ni te revisaba lo que escribías. Miren, yo escribía canciones, escribía puras palabras sin sentido y aún así me ponía la calificación de 10. Y miren, yo me sentía tan bien porque decía, miren mi 10. Uno como adolescente pues no sabe, ¿verdad? Ahora que volteo a ver las cosas, pues digo, así me fue en la prepa, porque me metí a una prepa donde era más exigente y de verdad me fue muy mal. Pero ese es un docente que no tiene esa trascendencia, no quiere ayudar a los que están allá a cargo de él, no quiere fomentar un aprendizaje significativo, sino que nada más, al igual, pues quien lo escuchó bien y quien no, pues órale, bye. Pero, a diferencia de lo que ahora se les exige a los maestros, es que sean mediadores del conocimiento. Es decir, sí es importante que expliques, puedes dar tu cátedra, da unos 15 minutos, da unos 20 minutos, pero si estás en presencial, que propiamente ustedes van a estar en presencial en sus talleres, den 15 minutos, den 20 minutos de la explicación, en donde a lo mejor se usan sus proyecciones, sus pizarrones, pero piensen en actividades que lleven a la reflexión, que los pongan a trabajar en equipo, que los hagan ser creativos, que hagan actividades en donde puedan expandir esa creatividad, donde puedan también colaborar y tú estar mediando también las actividades. Y voy contigo, Darío, porque también hay maestros que dicen, no, muy bien, yo ya voy a ser de la nueva escuela mexicana y entonces yo también voy a explicar poquito y luego les voy a dejar actividades. Pues sí, pero en las actividades los dejan solos.
y ya se andan matando los alumnos o se andan matando las personas en el taller, porque cuando más chicos son, pues ya están con que es que él no trabaja, maestro, es que él no está haciendo nada, es que él no quiere participar, es que, y ya no hace nada, y ya la actividad no tuvo ningún trasfondo. No es nada más dejarles la actividad y ahí háganse bolas, sino que si, por ejemplo, estás haciendo una actividad en grupo, no, bueno, entonces a ver ese equipo que está por allá, cómo van, a ver, díganme aquí cómo le van a hacer o qué están haciendo, a ver, muéstrenme cómo van, a ver qué es lo que llevan, porque entonces si los dejas también solos, pues es evidente que no van a avanzar. Y más si son personas que no están acostumbradas a tener intervenciones educativas. Entonces, sí hablas, sí das tu presentación, pero también guías en las actividades. Actividades que propiamente apuntan a una reflexión. ¿Qué pasó, Darío? Bueno, yo creo que agregando un poco de lo que usted comenta, profesor, es una realidad que se vive el día de hoy con la educación, porque muchas de las veces el maestro, el docente, el profesor puede tener el conocimiento, puede tener el conocimiento de poder dar una clase, una materia, pero no tienen la pedagogía. Entonces, ese es el detalle que muchas las veces, y me di cuenta más en la carrera, que el profesor era hasta doctor o saben mucho pero no saben impartir una clase, o sea, tienen todo el conocimiento, pero al momento de impartir o simplemente dar la introducción a la materia, dar una introducción a la clase, pues sí se veía muy forzado y pues yo creo que eso reduce lo que viene siendo las habilidades de cada uno de los individuos, este, eh, la parte en la que se puede retroalimentar entre la misma clase, como que eso no lo amerita muchas de las veces el profesor que no tiene esa pedagogía, como lo Ujú. comentaba ahorita, profesor. Mira, muy interesante lo que dices ahí, Darío, porque a ver, aquí una pregunta, a ver, quién me puede responder eso? Porque ustedes, pues, no son pedagogos, ¿verdad? No son pedagogos y para ser un pedagogo, pues, también son especializados, ¿no? Tienen una licenciatura, 4 años, 3 años de estudiar eso. Pero creo yo que la pedagogía también tiene que ver con cierta característica. ¿Qué característica creen que se necesite para para tener la pedagogía en una intervención educativa? ¿Qué creen que necesite hacer una persona? Porque, como bien lo dijo Darío, o sea, hay quienes tienen una licenciatura, quienes tienen un doctorado, pero cuando nos estaban dando clases, pues el vato nomás se la pasaba hablando y tenía como una voz bien chillona y a veces ni se le escuchaba, o como bien lo decía allá su compañero, ¿no? No, Manuel, no tienen nada de control de grupo y el grupo, miren, matándose y el otro hasta llorando, ¿no? Entonces, ¿qué es qué es? A lo mejor no somos expertos en la pedagogía, pero ¿qué sí es algo fundamental de tener como ciertas características para poder tener la pedagogía frente a un grupo? No necesariamente eso se aprende en una licenciatura, ¿eh? Sino qué actitudes creen que deberemos de tener. ¿Quién me dice? ¿Qué actitudes debe de tener una persona ante un grupo para poder fomentar una buena pedagogía? Por ahí creo que Pues, Patti quieres participar, sí, ¿verdad? sí. Primero, pues hablar con un lenguaje claro y sencillo que puedan entender las personas. Segundo, yo creo que cuenta mucho la actitud de uno, ¿no? El ser, hablar con respeto, tener, empatía, pero no caer en el relajo y, Ujú, claro. poner a la mejor, pues no digamos que una barrera, pero sí que haya eso de que uno es el que está dando el curso y los demás son los que están escuchando, ¿no? Porque Ujú, digo, puede suceder que en la clínica, los que están en clínica, como son compañeros, pues a veces hay esa
camaradería, entonces ahí Ujú, como que en el curso evitar esas situaciones, ujú, poner a lo mejor ciertas reglas de decir que si quieren participar, pues tienen que hablar, levantar la mano, si van a tomar material, pues con orden, en fin, este, darles la confianza de que si tienen alguna duda, pues que la pregunten, por más sencilla que piensen que pueda ser o por más, eh, bueno, perdón la palabra tonta, pues que no hay ninguna pregunta tonta, que hay personas que si tienen alguna duda, pues que la expresen, ¿verdad? Para sacarles de su confusión que tengan. ujú. Y mm, pues el trato digno y respetuoso y sobre todo, pues yo creo que llevar algún material que sea llamativo, que sea visible, hacerlos que participen en las actividades, que el taller sea dinámico para que no caigan en el aburrimiento y sobre todo que participen ellos. Exacto. ¿Qué es lo que estábamos diciendo hace un rato? Cállate, maestro, pero deja que los demás alumnos hablen, deja que participen, que dialoguen, que den sus opiniones, Ujú. porque así tu taller se va a hacer más interesante, ¿no? Y entonces también ahorita en la actualidad, todo lo que estás diciendo, Patti, yo creo que podemos concluir en esto. Para que tú tengas un sentido pedagógico, aunado a todo lo que dijo su compañera, podemos concluir con el hecho de que realmente quieras ayudar a esas personas. Si tú realmente quieres hacer un taller que tenga trascendencia, pues y piénsale, ahí tienes tu imaginación, ahí tienes tu creatividad y piensa en actividades que puedan llegar a ser llamativas. A lo mejor un día te va a ir muy bien, a lo mejor un día te va a ir mal, a lo mejor algún día dices, a ver, voy a dejar que me hagan un mapa conceptual con colores. A ver, voy a dejar entonces ahora preguntas y que participen. No, mejor voy a proyectar ahí una tómbola con preguntas para que participen. No, mejor ahora lo que quiero es que reflexionen. Mejor les voy a llevar un caso para que reflexionen el caso. O no, mejor les voy a llevar un cuento. O no, mejor les voy a llevar un juego y en ese juego tienen que perder y les voy a hacer una pregunta. O sea, el chiste es que la pedagogía que tú puedes llegar a tener, eso que tanto se necesita, es simplemente que tengas la intención de ayudar. Si tu intención, que eso es lo que pasa con muchos maestros, que es lo que yo que estoy, que también mi trabajo como tal es estar asesorando también a profesores, sucede que si hay una realidad que hay profesores que no quieren ser profesores, que no tienen otra opción y que están ahí simplemente por el hecho de llenar horas, que están ahí por el simple hecho de que no tienen otra opción porque tienen la plaza y porque se las dieron y porque ellos ni querían o porque pues no hay otra y ahí y échale en lo que no encuentro un trabajo, ¿no? Y entonces como no tienes entonces la intención de ayudar, pues ni le echas ganas, ni le piensas en las actividades y pues ni planeas, y entonces es cuando viene el hecho de que no tiene la pedagogía. ¿Y qué es lo que pasa? Que como bien lo dijo Darío, pues me tengo a un doctorado que pues lo único que tiene ahorita es un trabajo que es lo que pudo conseguir, que es dar unas horas en la universidad. Pero ni siquiera le gusta y ni siquiera quiere ayudarnos. Él nomás, miren, llega, se aplasta y empieza a dar su clase y no busca actividades. Teniendo en la actualidad, oigan, herramientas a morir como lo vimos en la última clase, ahora la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial nos puede dar como muchísimas inspiraciones. Ahí nada más métele, ahí métete a ChatGPT, métete a la inteligencia artificial de Google, ¿no? Al Gemini. Necesito que me des una actividad que se haga con hojas de papel, con tijeras y con revistas para un grupo de personas que quiere llegar a tener reflexión acerca de la prevención de drogas. Y miren, les da la actividad, dices, Mira, me gusta, mejor aquí le voy a meter otra cosa, mejor acá le muevo tantito." Y el chiste es que tú lo que quieres es hacer algo que realmente ayude a esas personas. Te inspiras a lo mejor en una inteligencia y le das tu toque y ya.
Y la experiencia también te va a ir diciendo, pues, qué hacer, con el respeto que ya estaba hablando Patti, ¿no? Porque también es importante el respeto en ese sentido. Ahora, Eliezer, por favor, ayúdame a leer. Muchísimas gracias, Patti, por tu comentario. A ver, Eliezer, estrategias metodológicas según la NEM, la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que están haciendo estos señores? Primero, se promueve el aprendizaje basado en proyectos y la resolución de problemas. Segundo, la evaluación es formativa, flexible y centrada en los procesos de aprendizaje. Tercero, se impulsa el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y comunidades. Y cuarto, se busca, perdón, integrar saberes locales y experiencias culturales en la enseñanza. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva escuela mexicana quiere hacer que los maestros pongan actividades que para ellos pues es muy grande, porque pues es evidente que es muy diferente una educación que los ven a diario a un taller, pero los proyectos o las actividades pueden hacer todavía más elaboradas, tanto que pueden llegar a ser un proyecto, tanto que puede llegar a ser un proyecto comunitario. Y entonces la evaluación es más formativa. ¿Qué quiere decir con evaluación formativa? Antes los maestros pues nada más trabajaban con que ahí tienen a esa maestra de historia que les digo, ella nomás dejaba el resumen, me firmaba y si yo tenía las 10 firmas ya tenía 10. Entonces ahí ya convenientemente ella decía ya tienes tu calificación. Pero ahora lo que se apunta es exigirle a los maestros a que ponme un proyecto, ponlos a trabajar, ponlos a interactuar y ahí también estás aprendiendo modales, valores, trabajo en equipo, toma de decisiones, creatividad, porque entonces a lo mejor en ese proyecto que estás tú acompañándolos, que tú estás direccionando, pues puedes aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces la evaluación se convierte en una evaluación formativa y flexible. Y entonces a lo mejor cierto proyecto puede ayudar hasta a la comunidad, ¿no? Hay maestros en primaria que con los mismos niños hacen un proyecto ahora en diciembre, con estos fríos que se hace, pues muchas veces dicen, pues misma colonia en donde estamos, hay que ayudar a los que casi no tienen, ¿no? A lo mejor es una colonia muy pobre que necesita también apoyo en ese sentido. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto en donde podamos recaudar cobijas, suéteres, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que organizar? Aquí puedo involucrar la matemática, aquí puedo involucrar también la ecología, puedo involucrar a lo mejor en la redacción de cómo estamos haciendo el proyecto con español, y entonces me estoy jalando las materias, pero estoy haciendo actividades que ayuden a la comunidad y que de alguna manera se dé un aprendizaje más colaborativo. Así ustedes, de alguna manera, esto es importante que lo sepan porque sus talleres, si bien no van a tener un proyecto muy grande, porque es evidente que los van a ver solo una vez, a lo mejor pocas veces, sí se den cuenta que acá lo importante es sí explicar, pero también tienen la facilidad de acercarse a inteligencias artificiales, su propia creatividad y propia experiencia para decir, bueno, hoy aplico esto, hoy aplico lo otro, aplico esta actividad, aplico esta dinámica y entonces tu propia experiencia y tu propia creatividad te va a ir ayudando en ese sentido. Ahora, ¿qué desafíos hay en las oportunidades para los maestros? Desafíos y oportunidades. Humberto, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué onda con esto de pues bueno, sí, desafíos que actualmente tiene México también para su educación? Dice adaptación a un enfoque pedagógico más flexible e inclusivo, transformación de prácticas tradicionales de enseñanza. Es fundamental transformar las prácticas de enseñanza convencionales, potencial de innovación y mejora en la enseñanza. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos maestros que tienen todavía, están muy hechos a la antigua, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues necesitamos todavía que haya muchos maestros que sean flexibles, que se adapten, que realmente quieran trabajar, ¿no? Que realmente quieran pensarlo, porque hacer proyectos no es nada fácil y también es un acompañamiento y es algo que debe de tener cuidado. Si ustedes se fijan, y sepan que esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo actualmente en sus clases.
Acá, la cuestión virtual, pues es evidente que nos vemos poquito, nos vemos una vez a la semana. Acá yo tengo que hablar más, ¿no? Porque pues sí, yo estoy aquí hablando con ustedes y le estamos dando cátedra casi 2 horas, pero también están estas actividades que los ayudan a planear un proyecto. ¿Se dan cuenta cómo ustedes, por ejemplo, en esta materia están haciendo todo un proyecto y cómo ese proyecto les está haciendo gestionar tiempos, les está haciendo gestionar habilidades, creatividad? Y entonces ustedes están propiamente haciendo uso de la nueva escuela mexicana, en donde entonces el profesor, la institución, está hecha para que no solamente les expliquen cátedra, no solamente tengan que ver las grabaciones, sino que también a través de ese proyecto que los están forzando a hacer, pues es en donde pueden llegar a aprender también cómo gestionarse, cómo poder llegar a tener esas vivencias y hacerlo todavía más trascendente. Pero claro, hay muchos maestros que pues no están hablando de la educación pública en general en México, pues no les gusta tanto eso y prefieren estar en su zona de confort. ¿Qué pasó, Humberto? Dime. No, profe, me llamó la atención lo que ahorita está usted hablando, porque inclusive en la universidad donde estoy estudiando, hubo hace unos 3 o 4 cuatrimestres, tuve un profesor muy bueno, que tenemos clases con él durante 3 horas, y cada 45 minutos nos ponía un examen, nos ponía algún proyecto, y si las clases se fueron, pero bien rápido, y aprendimos bastante. Así es. Entonces, eso es gracias por compartir, Humberto, como también entonces es importante que sus talleres sean en ese sentido. No se la pasen hablando todo el tiempo. Sí es importante la cátedra, como les digo, y en la cátedra, fíjense que mucho pueden compartir sus vivencias, es una oportunidad para compartir su crecimiento. Por supuesto que también cuando hablan de los conceptos, cuando hablan de el tema como tal, utilicen muchos ejemplos y utilicen mucho sus vivencias, porque eso llama la atención también y de alguna manera también tienen la atención de quienes están ahí escuchando, los sentados, atentos y demás. Pero llega un momento en donde ya uno se cansa y entonces también existen estas pausas activas, estas actividades de reflexión que propiamente ustedes ya planificaron, pero que ahora pues estamos reflexionando de qué tan importantes son entonces y que la nueva escuela mexicana en la actualidad, de verdad, lejos de las cuestiones políticas, que pues digo, eso es punto y aparte, sabemos que ahorita pues ya Morena no tiene como que una muy buena fama ahorita, ¿verdad? Y que pues también hay tintes políticos y que si esto, que si el otro, que si la derecha, que si la izquierda. Nosotros no nos vamos a meter en eso, ¿no? Eso es punto y aparte. Pero algo positivo que desde mi punto de vista se ve en la actualidad es que se está forzando a que los maestros pues tengan esta perspectiva de poder llegar a hacer clases más creativas y como bien dice Humberto acá en el chat, vocación, compromiso, creatividad y flexibilidad. Sale, Roberto, no te preocupes. Qué bueno que están avisando de ciertas circunstancias. Bueno, pues entonces fomenta la relación entre la escuela y la comunidad. Entonces, cuando tú eres así como los profesores que están entonces teniendo estas situaciones, promueve una educación con sentido social y relevante, participación activa de las familias y el aprendizaje, desarrollo de los valores y de la solidaridad y responsabilidad. Entonces, importantísimo que acá tengamos esto claro. Conclusiones. Pues sí, que sepan entonces que la nueva escuela mexicana, que es esta reforma que ahorita el gobierno está anteponiendo a la educación básica y además también a todo al sector educativo, pues es este modelo educativo que centra el desarrollo integral y el rol de docente a algo más activo, ¿no? Y por supuesto, hay que estar también, pues, sabiendo sus opiniones. Y en ese sentido, a ver, Manuel, voy contigo de nuevo. A ver, caballero, préndeme tu micrófono. Ahí, ayúdame, por favor.
¿Puedes o no puedes, Manuel? ¿Puedes o no puedes? ¿Sí me escuchan? Ahí estás. A ver, ayúdame Sí, a responder ¿sí me esta escuchan? pregunta. Sí, sí te escuchas, Manuel. Ayúdame a responder esta Vale. pregunta, porfa. ¿Cómo podemos fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad? Partiendo de lo que ya se habló y de cómo la nueva escuela mexicana pretende hacer proyectos que ayuden a la comunidad, ¿qué tipo de proyectos crees que puedan llegar a darse en estos espacios para que realmente ayuden a su comunidad? ¿Qué tipo de...? Pues yo pienso que a lo mejor proyectos, pues por lo que estamos estudiando, ¿no? De a lo mejor de campañas anti-adicciones, de prevención de adicciones, eh, podría ser también de proyectos así ambientales, de distinción de géneros, de respeto de géneros, de inclusión. Y también así, campañas así de salud, ¿verdad? O sea, más bien así para los adolescentes, para que se activen más así en el deporte, para que tengan un ambiente más, saludable, ¿verdad? Que no sea nomás así, que se enfrasquen en lo que es, la tecnología y eso puede servir a la comunidad, ¿verdad? Para que tenga más valores. Exactamente. Fíjense que les comparto aquí con lo que convenientemente su compañero está muy bien hablando. Fíjense que yo hice este, mm, hice un proyecto cuando estuve trabajando en preparatoria. En preparatoria yo tenía la materia de tutoría, ¿no? Porque entonces en la prepa yo soy psicólogo y entonces generalmente a los psicólogos nos dan esta materia que puede llegar a ser siempre relacionada a lo socioemocional. Y entonces es muy amplio los proyectos que podemos llegar a hacer. La preparatoria, se los cuento, se llamaba, porque ya desapareció, de hecho. La preparatoria se llamaba Ernesto Che Guevara. Imagínense nomás. Me gustaba como esa ideología de repente medio de izquierda que tenía. Pero la prepa se llamaba, como les digo, Ernesto Che Guevara. Entonces, lo que a mí se me ocurrió para ayudar a ese sector, porque aparte de todo es aquí en Morelia, esa preparatoria estaba en un lugar en donde aquí en Morelia son de muy bajos recursos. De hecho, era parte de un programa que estaba para poder llegar a ayudar a zonas marginadas. Entonces, el lugar en donde estaba ubicada acá, pues sí, el sector era, se le considera marginado, ¿no? Y entonces, pues sí, habían muchos problemas de adicciones, que era lo que luego a mí me llamó la atención como chicos a su edad pues ya tenían como estas múltiples complicaciones con las drogas. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto con los chicos de preparatoria que se llamaba Comando Che Guevara. Y en ese sentido, lo que yo hice fue sencillo. Fue en donde ellos tenían que armar propiamente ciertas exposiciones que tendrían que hablar con exposiciones y mini talleres de prevención de drogas y ellos se iban a encargar de ir a las primarias y secundarias que estaban alrededor de la prepa para poder llegar a dar esas pláticas. Y entonces ellos tenían que hacer pues todo la cuestión burocrática, ¿no? El hecho de ponerse en contacto con las otras primarias o las secundarias, el hecho de pedir permiso, el hecho de armar toda la exposición. Primero me la tenían que presentar a mí porque pues era evidente que yo tenía que estar ahí, cuidando de eso. Habían maestros que los acompañaban a dar las exposiciones porque ahí pedía ayuda de otros maestros para esto, porque pues es evidente también que no podíamos dejarlos para que solos en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es de que lo recuerdo con mucho cariño porque les daba como, veía que les gustaba mucho el hecho de que ya se sentían como más grandes, ¿no? Y que iban con los de secundaria, que iban con los de primaria y que de alguna manera también apoyaban a su misma sección, a su misma colonia. Y también, no, digo, ahí aprendíamos mucho porque pues sí, es un problema que luego uno piensa que en la primaria, pues, ¿qué van a saber? No, hombre, pues imagínate, me acuerdo que
había chicos de tercero, de cuarto, de primaria que ya sabían cómo forjar la marihuana, cómo hacer el cigarro, te hablaban de términos que pues solamente ya personas más grandes sabían y también es como enfrentarlos a la realidad, ¿no? Entonces, creo yo que uno aprende más en la experiencia. Como les digo, propiamente en sus talleres, pues no van a ser proyectos tan grandes, pero sí pensar en actividades que tengan pues ese trasfondo, que puedan llegar a mover también situaciones, ¿no? Y pues la creatividad es su límite. Ahora, para la siguiente pregunta, a ver, Ana Michelle, a ti no te he escuchado, mujer. A ver, ayúdame por favor a responderme ya para ir cerrando. ¿Cuáles son los mayores retos para los docentes en la nueva escuela mexicana? ¿Cuál crees que serían entonces los retos para los docentes? Sí, puedes abrir tu micrófono, Ana Michelle. Creo que tiene complicaciones. A ver, Eliezer, ayúdale con la pregunta, porfa. ¿Cuáles Ah, son los sí. mayores retos entonces que tienen los docentes en la nueva escuela mexicana ya, concretando todo lo que se ha dicho? Los nuevos docentes, no sé, tal vez, eh, no, profe, me agarró en curva. Si bien la nueva escuela mexicana está diciendo que los profesores deben de callarse y tener más la iniciativa de aplicar actividades que lleven a la reflexión, ¿cuáles crees que sean pues sí, los mayores retos para que realmente hagan eso? No sé, pues a lo mejor, pues el de callarse, pues no sé, a lo mejor batallarían un poco más para infundir sus ideas, ¿no? Sí, porque, O, bueno, pero ¿a qué te refieres? o sea, pues usted dice callarse, o sea, como qué, o sea, más, Sí, porque mira. Así como lo venimos hablando en la clase, cuando yo digo que un maestro debe de callarse es porque hay profesores que no daban actividades en sus clases y entonces generalmente lo único que hacían es dar cátedra, es estar hablando toda la clase y de hecho ni dejaban actividades trascendentes. Y entonces muchas veces había hasta maestros, fíjate, que se ponían a platicar de su vida. Yo me acuerdo de un maestro de biología, por ejemplo, que terminaba hablando de su vida y ya al final ni siquiera daba la clase y sí se daba como ahí, nos enterábamos de todo, por ejemplo. Pero acá la nueva escuela mexicana lo que quiere ahora en las nuevas tendencias pedagógicas es que tú en una intervención educativa no hables tanto y más bien tu trabajo es pensar escenarios en donde puedas pensar en qué actividad sería conveniente, qué juego, qué actividad. Luego existe entonces como esta situación de que pues no se me ocurre nada, no sé, tenemos internet, puedes entonces tú también buscar en internet, aplicar inteligencias artificiales y también ahí puedes pensar o inspirarte en qué tipo de actividades es mejor que planifiques para generar más un aprendizaje significativo en vez de que se la pasen hablando todas las sesiones. Entonces, así la reflexión. Y por ahí, a ver, Manuel, tienes la mano levantada y luego Patti. A ver, Manuel, fuiste primero. Ah, ¿sí me escucha, profe? Listo. Sí, bueno, mire, luego yo pienso que a lo mejor el nuevo reto para los profesores sería el comprometerse, ¿no? El comprometerse con la educación, de que no lo vean como un trabajo,
sino que es un compromiso con la comunidad y con las personas que están estudiando, ¿verdad? El comprometerse de que realmente aprendan y que se metan a fondo a enseñar. Yo pienso que esa fue lo que es el reto para los docentes, inclusive para nosotros, porque ¿cómo podemos transmitir una prevención de adicciones si no estamos comprometidos y que es nuestro diplomado, ¿verdad? Con el ayudar a los pacientes, a que salgan adelante, a que hagan conciencia y dejen de drogarse, ¿verdad? Que cambien su vida. Fíjate que es exactamente también lo que yo quería preguntarles, ¿eh? Manuel, estás dando en el clavo y ahorita voy con tus demás compañeros. ¿Y ustedes están comprometidos? ¿Ustedes realmente quieren ayudar a esas personas, a sus compañeros, a estas personas que a lo mejor ya conocen? ¿O a estos individuos que a lo mejor no conocen, pero saben por lo que están pasando? Porque ustedes a lo mejor en algún momento también lo pasaron. Entonces aquí también es importante el comprometerse. Ustedes, ¿cómo van? Porque los retos para los profesores es, bueno, profesor, necesitas vocación, ¿no? Porque la vocación es realmente querer ayudar a sus alumnos. Pero ustedes, aquí es importante que reflexionen. No me lo contesten, ¿verdad? Pero es importante que reflexionen. ¿Estás aquí? ¿Por qué? ¿Por un trámite? ¿Porque ya no sabías qué onda? ¿O por qué estás aquí? Yo creo que aquí el que tú quieras realmente ayudar a esas personas con las cuales vas a interactuar, ya con eso tienes pedagogía. Esa es la receta secreta. Querer ayudar a esas personas. Te va a dar la creatividad para explicar, para dar ejemplos y para aplicar actividades. Entonces, es importante reflexionar en eso. Voy contigo, Patti, y termino con Humberto. A ver, ¿qué nos Sí, querías decir? sí, maestro. O sea, también como usted menciona, el hacer una buena planeación para que los temas o las actividades que se realicen sean de interés para el alumno, bueno, para el participante y que estas actividades sean de reflexión para que ellos se motiven a los que a que sean los que investiguen, los que hablen, los que opinen y reflexionen sobre lo que se está hablando. Y también en ocasiones, a veces lleva uno muy preparado el tema, pero a veces surgen inconvenientes y que tiene uno que tener la capacidad para adaptar a las situaciones, porque por ejemplo yo puedo llevar mi tema preparado, pero resulta que por ahí surge una pregunta que puede motivar más al tema que yo llevo. Entonces también ir como preparado para ese tipo de situaciones para que no se pierda el interés, ¿no? Ujú, Y ujú. si, por ejemplo, si es algo que no estaba previsto en mi planeación, pero que puedo adaptar lo que yo llevo de material para poder hablar sobre ese tema que están hablando, sin desviarme del tema principal. O sea, como enfocarlos hacia lo que se pretende ver, ¿no? Porque a veces hacen preguntas y a veces eso desvía la atención, entonces como tener esa capacidad para enfocarlos y volverlos a regresar al tema que se quiere o que se pretende ver. Mira, eso que estás diciendo es muy importante, mujer. Luego, sí, en este tipo de actividades donde son mucho de opinar, donde son mucho de donde ellos también dicen lo que piensan, luego se salen de contexto, luego realmente no, a lo mejor hablan de otros temas y pudiera llegar a darse que entonces pues se van yendo hacia otro lugar, pero si tú tienes el cuidado de recordar el objetivo de tu taller, pues los vas a ir jalando muchísimas gracias por tu participación. Es un tema interesante, pero vamos a concretar respecto al tema que estamos trabajando, ¿no? O sea, jalarlos, como bien tú dices, a ese análisis que pues tiene la trascendencia de tu taller. Si tu taller está hablando, por ejemplo, de la marihuana y ellos a lo mejor están mencionando otro tipo de circunstancias y tú lo que quieres es que reflexionen de la marihuana, pues sí, darles el espacio para que opinen, para que ahí también resaltar a lo mejor las cosas importantes que llegan a decir, pero siempre jalando y concretando hacia ese objetivo, hacia ese tema que tú estás
ya con anterioridad, planeando. Mientras más planeado tengas todo, más fácil va a ser eso, ¿no? El que los estés jalando porque ya sabes los temas, ya sabes el objetivo. Entonces, muy buena participación, mujer. Y cerramos con Humberto. A ver, Humberto, ¿qué nos quieres decir? Bueno, su pregunta de los mayores retos para el docente en la nueva escuela mexicana, pues serían transformar su rol, fortalecer el vínculo con la comunidad, promover la inclusión y formar ciudadanos críticos, éticos y participantes. En nuestro ejemplo, mi ejemplo, en lo que yo ahorita estoy viviendo, eh, yo creo que debemos de cambiar nuestra filosofía. Yo trabajo con puros, aquí en el centro de rehabilitación, y yo creo que nos debemos de actualizar porque estamos tratando con una nueva generación y ya no estamos trabajando con alcohólicos, ya no estamos trabajando cuando fumaban mota, ya no estamos trabajando con el chemo, con el tiner, ya estamos trabajando con otros tipos de sustancias que los compañeros utilizan. Y si yo les Ujú, empiezo a hablar de alcohol, de tiner, pues ni caso me van a hacer. Y es muy difícil atrapar la atención de los muchachos. ujú. Sí. Fíjate que eso que podemos cerrar con esa participación importantísima que estás diciendo, caballero, porque cuando tú estás ahí y quieres realmente ayudar a las personas, pues te vas a dar cuenta que a lo mejor en esa primera intervención, pues ya dices, híjole, yo venía preparado para hablar de alcohol y ya me están soltando con sus participaciones, a lo mejor pues drogas más duras, situaciones más duras. Entonces, pues realmente quiero ayudarlas, ¿no? Otra persona que dice, "Ah, yo nada más estoy aquí porque, pues, digo, no sé, no sé, no, y aquí me aventaron, pues te vas a quedar con eso, ¿no? Pero si entonces eres una persona que realmente quiere ayudar a ese sector, te vas a quedar con la espinita, ¿no? De, híjole, yo creo que, pues, me mencionaron drogas que no conozco, me mencionaron a lo mejor ahí, circunstancias que no había escuchado. ¿Qué es eso? A ver, déjame le investigo. A ver, déjame, para eso también les digo, o sea, ya ahora en internet lo encontramos todo. A ver, déjame ver un documental, a ver, déjame meto a YouTube, a ver, déjame meto a ver qué opinan en TikTok. Luego de repente, hay ahí, videos que también son muy interesantes, ¿no? Entonces me meto a las redes sociales, me meto al internet, me meto a investigarle un poco más, a ver el libro. Y entonces eso también te va ayudando a actualizarte, porque como bien lo dices tú, pues digo, cada vez las circunstancias, cada generación, cada situación es muy, muy, muy intensa. Yo acá con los de secundaria, que se supone que es un sector que no tendría por qué tener tanto problema porque es un sector acomodado, porque es un sector que tiene dinero, porque es un sector que se supone que está más cuidado por sus papás, pues luego es cuando más hay complicaciones, ¿no? Entonces, si realmente quiero ayudar yo a ese sector, pues necesito actualizarme. Entonces, pues muy buenas participaciones, les agradezco muchísimo. Bendito sea Dios, vámonos a dormir, por favor, ya basta. Y pues bueno, lo vamos a dejar aquí, por favor. Chequen el día de mañana qué es lo que tienen que entregar, sale a qué hora, cómo, cuándo y dónde, porque entonces en ese sentido, nos van a poner nuevas fechas, ¿ok? Entonces ahí hagan lo más rápido posible que puedan sus talleres. Dios me los bendiga y váyanse a descansar. Nos vemos el jueves, el jueves tenemos la otra sesión, ¿sale? Maestro, nada más una pregunta. Yo cuando di el taller, como ahí en el grupo saben que soy maestra, me estuvieron diciendo maestra, ¿no hay ningún problema por eso? No, claro que no, no, claro que Ah, no. ok, ok, Nada más, maestro. ahí mira, que te digan como quieran, nada más con respeto, como bien Sí. tú lo dijiste, ¿verdad? Hay quienes se sienten muy cómodos, siendo también cuidadosos, también depende del contexto, ¿no? O sea, Ujú. también sabemos que luego hay contextos en donde ser muy accesibles, pues es contraproducente, entonces es importante decirles, háblame de usted, yo necesito que se manejen conmigo de esta manera. Hay otros lugares en donde entonces también son un poquito más abiertos, es un lugar entonces en donde no es tan vulnerable y pudiera llegar a ser que me puedan hablar de tú, de decirme tu nombre.
ya dependiendo del lugar. Pero fíjate que tú ahí mencionaste algo importante, también ahora que lo mencionas, que lo reiteras, es esta parte de las normas. Es importante sí establecer las normas bien claras y dentro de esas normas, al principio del taller, pudiera llegar a ser hasta el cómo pueden dirigirse contigo, ¿no? A mí me gusta que me digan de usted y que me digan maestra, o a mí me gusta que me digan tallerista, o a mí dime Jaime, o a mí dime Israel, no pasa nada. Nada más, eso sí, ante todo, el respeto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Muchas gracias, maestro. Que descanse. Buenas Dios me noches. los bendiga, vámonos, Gracias. vámonos, nos vemos el jueves. Ahí Hasta Ernesto, luego. Gerardo, Milton, vámonos.